Bienvenidos a Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. En este programa nos centraremos en el siglo XX, que ha quedado registrado en la historia por los constantes acontecimientos que cambiaron el rumbo de las políticas de Estado y del desarrollo de los países en Latinoamérica y el mundo, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, las dictaduras militares y las revoluciones. En esta ocasión, para el caso particular de Guatemala, nos enfocaremos en la Revolución de 1944, que tras la caída de Jorge Ubico, trajo una serie de reformas que beneficiaría a las masas populares, como el Decreto 900. A continuación, les presentaremos una película de la Secretaría de Propaganda del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que constituye lo que fue su principal propuesta en su mandato, la reforma agraria. Montañas, cañadas y dilatados valles se extienden hasta los confines del territorio nacional. Todas esas tierras pertenecen a ricos propietarios que desde la época colonial han estado explotando al campesino, a quien han convertido casi en esclavo. Ricas potencialmente, todas esas tierras no producen, sin embargo, ni un mísero grano para el alimento del pueblo, debido a que sus poseedores han preferido conservarlas vírgenes e incultivadas, dedicadas única y exclusivamente para efectuar allí sus excursiones de cacería y placer. ¿Cuánto no podrían producir, no obstante, esas extensiones para la alimentación del pueblo guatemalteco si los propietarios, con criterio patriótico, se hubieran decidido a explotarlas convenientemente? ¿Cuánta riqueza desaprovechada allí, en esas hondonadas y en esas planicies que están pidiendo el esfuerzo del músculo vigoroso para producir? Consecuencia natural del antipatriótico abandono de las tierras son estos ranchos pajizos que más parecen pocilgas que albergues para personas, en los cuales los humildes habitantes del campo tienen que pasar la vida para la cual fueron predestinados. El señor latifundista nunca se ha preocupado de mejorar, ya no digamos transformar del todo, esas primitivas construcciones. Es que ha considerado más útil y conveniente que el abandono más grande prive en el campo, mientras él se dedica a una vida de placer, y no ha querido ver en el campesino a un colaborador eficiente, sino únicamente al ser a quien se debe explotar en cualquier forma. Viviendo esa vida, es natural que la miseria impere entre esos hombres, a quienes les es dado contemplar solamente cómo los patronos se divierten aquí y allá sin acordarse de ellos. Esas míseras construcciones no se parecen, sin embargo, a los chalets pletóricos de lujo que aquellos utilizan para vivir, en los cuales todo es felicidad. Pero todo tiene su término en esta vida. Un rayo de esperanza surge para esos hombres con la Revolución de Octubre, que les ofrece paz y bienestar. Esa esperanza se hace realidad cuando llega al poder el coronel Jacobo Arbenz, por cuya iniciativa se elabora en el Congreso de la República la Ley de Reforma Agraria, cuyo decreto 900 le es entregado en sesión solemne al mandatario por una comisión de diputados. Esa ley encierra en su articulado el destino de la patria, a la que librará del monopolismo feudal. Esa ley ordena que las tierras ociosas deben ser entregadas al trabajador, al campesino, y será este el que las hará producir para su propio bien y para bienestar de la patria en general. La alegría por la creación de esa ley llega a los campos, y como un mandato de esta, comienzan a formarse los comités agrarios locales, que serán los encargados en el porvenir de la repartición de las tierras. Se efectúan mitines en plazas y vías públicas para instruir a las mayorías acerca del decreto 900.
poco se va haciendo conciencia en el campesinado y éste comienza a despertar de su sueño de siglos y a darse cuenta de los beneficios que a todos ofrece la ley revolucionaria. El horizonte del campesino guatemalteco, antes tan oscuro, se ha llenado ahora de refulgente luz. La buena nueva continúa propagándose en campos, aldeas y caseríos, llevada por los propios campesinos a quienes favorecerá. En los ojos brilla una esperanza, y esa esperanza surge también en la sonrisa. Y es que esta ley ofrece a todos la sacrosanta libertad. El ofrecimiento se está haciendo patente, y los campesinos, hasta hace poco explotados por los propietarios de la tierra, por lo cual se han mostrado incrédulos y huraños al principio, sonríen entusiasmados ante la efectiva realización de uno de los puntos de programa de gobierno del presidente Arbenz. Entra en funciones el Departamento Agrario Nacional, cuyos dirigentes se hacen presentes ante los trabajadores que esperan ansiosos la llegada de ellos para recibir los lotes de la finca que ha sido denunciada. Y de acuerdo con la ley, se procede a sortear las parcelas en que se ha dividido la propiedad hasta hoy inexplotada. Juntamente con otros funcionarios del Departamento Agrario Nacional, llega el jefe de este, Mayor Alfonso Martínez, quien marcha acompañado por los futuros propietarios a los campos expropiados para entregar los lotes que ha tocado en suerte a aquellos y tomen posesión definitiva de los mismos. Al propio tiempo que la entrega de las tierras se les ofrece de parte del Director General de Agricultura y en nombre del Ministerio del Ramo toda la cooperación necesaria para el cultivo. Esa oferta encierra desde la dirección técnica hasta el detalle más insignificante que el parcelario requiera para el logro de sus afanes. Cuando las distancias son enormes, el avión sustituye al jeep. Es así como el jefe del DAN llega al suelo feraz de Chancol en Huehuetenango. Chancol se encuentra en una extensa llanura fecunda de riquezas que está esperando al hombre desde hace siglos para producir. Es una tierra de altiplano, cuya entraña virgen se abrirá espontánea para recibir la semilla que le permitirá coadyuvar al régimen de prosperidad y bonanza de un pueblo que lucha por su independencia. El pacto de esa independencia entre el hombre y la tierra queda sellado ahora en el estrecho abrazo que se dan el presidente del Comité Agrario Local y el jefe del DAN. Ahora el reparto no se en la fría soledad de los altos, sino en la costa lujuriante. Aquí también como allá, la tierra permanece improductiva mientras el campesino se muere de hambre, abatido por la miseria física y moral. Aquí también el laborante anhela la tierra para cultivarla y salir de esta manera del atraso en que ha vivido durante tantos años. Con esta esperanza, hombres compenetrados de la lucha por su propio destino acuden llenos de responsabilidad a que se les entreguen las tierras. Pero para llegar allí hay grandes dificultades. Ríos, baches, hoyos, zanjas deben salvarse. Y todo se deja atrás en esa marcha incontenible de la ley de reforma agraria que significa liberación. Llena de esperanzas, la señora quita afanosa las basuras del patio de la choza destartalada ante las perspectivas de una nueva vida. Allá en el fondo, la madera aguarda ocupar el sitio que le corresponde en la nueva casa que se construirá en la parcela recibida. Esta casa será diferente del rancho que le dio el patrón para que viviera allí con sus familiares.
La finca Concepción es una de las más importantes propiedades del Estado. Importante por su extensión territorial y por la variedad de sus cultivos, entre los que se cuenta la caña de azúcar. Concepción fue denunciada por sus trabajadores, a quienes vemos aquí desfilar en dirección a la Casa del Pueblo, en donde recibirán del Departamento Agrario Nacional los títulos que los acrediten como usufructuarios vitalicios de esas tierras. En alegre camaradería van los campesinos con los alumnos de las escuelas, con las autoridades agrarias y departamentales y con el pueblo en general, mientras la banda de música local ameniza la marcha jubilosa hacia la meta de sus aspiraciones. Reunidos en la Casa del Pueblo elementos del DAN y miles de trabajadores, se procede a la entrega de las tierras que les ha tocado en suerte. Toman la palabra representantes del alto organismo, un líder campesino y un miembro del Ejército Nacional, quienes se refieren a la bondad de la ley y al esfuerzo que hace el gobierno de la revolución por llevar el bienestar a las gentes del campo. La ley de reforma agraria, sin el respaldo económico indispensable para hacer producir la tierra, no habría llenado empero su cometido a satisfacción. Pero para lograr esto, interviene inmediatamente el crédito hipotecario nacional, que da crédito a los campesinos para el cultivo de la tierra y para el levantamiento de las cosechas. El panorama del país comienza a cambiar. Ya no vemos aquí las inmensas llanuras de Chancol o las montañas cerradas de la costa. Ante nuestros asombrados ojos surgen grandes plantíos de maíz, cuyos granos se convertirán en alimento del pueblo. Grandes plantíos de trigo, que irá a mover los molinos que se establecerán con el tiempo. Extensiones de arroz y cuantos cereales propios de la región, y también algodón, para la industrialización que se propone el gobierno del coronel Arbenz como digno complemento de la ley de reforma agraria. Son las parcelas con cambiantes verde y oro que constituyen la esperanza de un futuro mejor para la patria guatemalteca, en las cuales ha quedado el sudor del campesino esforzado y progresista. Ha habido en ellas días de sol y de lluvia, noches de luna, horas todas durante las cuales el trabajador ha dejado allí sus más grandes energías físicas. Y hay en las mismas algo así como un himno de gloria que se escuchará hasta en el más lejano porvenir. Con los sembrados se levantan presurosamente las nuevas construcciones donde vivirán los campesinos y que formarán más adelante nuevos poblados que más tarde serán parte integrante de la división política de nuestro país. La felicidad llega así a todos los pobladores del campo. Esa felicidad se deja ver en la amplia sonrisa de los niños, para quienes surge una esperanza en sus vidas antes abandonadas. En las sonrisas de los parcelarios que son ya propietarios de las tierras. Y se siente feliz también este otro campesino entrado en años, que por la miseria en que viviera hasta hoy, casi había olvidado lo que es sonreír. A la distribución de la tierra entre el campesinado ha seguido la creación del Banco Nacional Agrario, que de hoy en adelante será el encargado de ayudar a los trabajadores en el cultivo de la tierra y el levantamiento de las cosechas. Es así como en el 9º aniversario de la Revolución de Octubre,
Y como un homenaje a la misma, se inaugura esta institución con la presencia de los más altos funcionarios que han coadyuvado a la transformación del agro guatemalteco. Con la presencia del primer mandatario de la nación y de centenares de ciudadanos. En el acto de inauguración tomaron la palabra diferentes personalidades, quienes dan a conocer la importancia efectiva de la Ley de Reforma Agraria y lo que significa para la transformación económica del país. El proceso de la ley sigue mientras tanto su curso ascendente, y es esta ley, juntamente con las demás realizaciones del gobierno de la revolución, como son entre otras la electrificación del país, la construcción de una carretera al Atlántico y la de un puerto nacional, las que complementarán la evolución económica de Guatemala en el porvenir inmediato. Guatemala camina victoriosa hacia un futuro de paz, de libertad y de progreso. Luego de ver esta película, quisiéramos presentarles a nuestros panelistas. Ellos son los historiadores Salvador Montúfar y Lorena Miguel Coronado, ambos egresados de la Escuela de Historia. Ellos se han dedicado por años a la docencia en diferentes instituciones educativas del país, así como en varias facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La licenciada Lorena Miguel ha formado parte de proyectos interdisciplinarios que se han encargado de investigar temas como los procesos de industrialización en Guatemala, principalmente aquellos emprendidos en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que va del año de 1951 a 1954. Por su parte, el licenciado Salvador Montúfar ha contribuido en temas como los pueblos originarios y el fenómeno anticomunista en Guatemala. Además, es cofundador de la plataforma digital Historia GT, que contribuyó a la formación y difusión de la historia de Guatemala. Les extendemos una cordial invitación y bienvenida a nuestros panelistas y al moderador, el doctor Edgar Varillas. Queridos amigos, queridas amigas, estamos de nuevo en su programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. En esta ocasión comentaremos la película sobre la reforma agraria, ese proceso que se llevó a cabo durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. En esta ocasión contamos con los compañeros historiadores Lorena Miguel Coronado y Salvador Montúfar, a quien damos la bienvenida. Salvador, Lorena han trabajado sobre diversos temas de la historia de Guatemala, la historia centroamericana y la historia universal, y en particular ahora queremos platicar sobre la Revolución de Octubre. ¿Por qué es importante hablar de la Revolución de Octubre? A veces podrá pensar bueno, que es un tema muy trillado, que es un tema muy conocido, pero este programa queremos que llegue a todo el público, de tal forma que vamos a tratar de ser muy didácticos en ese sentido, y la experiencia docente de los colegas nos van a ayudar en ese propósito. Así es que comenzaría precisamente preguntando, ¿qué es la Revolución de Octubre? Muy buenas tardes. Esta es una pregunta fundamental, creo, para empezar el programa, y agradecemos por la invitación, por cierto. Resulta que la Revolución de Octubre tiene que ser vista como un fenómeno único, sui generis para la historia de Guatemala. Ni antes ni ahora ha habido algo parecido. Y ya solo desde ese punto de vista creo que vale la pena que lo estudiemos. Justamente este año arribaremos a los 75 años de este acontecimiento. Por lo tanto, solo desde esa perspectiva ya es necesario investigarla. En segundo lugar, creemos también que es interesante cómo las nuevas generaciones se distancian cada vez más de esos temas, y por lo tanto creemos que vale la pena el estudio. La Revolución de Octubre creo que no se puede definir como nada más un hecho aislado, como un hecho ocurrido allá en el 20 de octubre del 44, sino que es todo un proceso.
Desde la perspectiva histórica, creo yo que hay dos elementos que hay que señalar para hablar de la Revolución de Octubre y qué fue. El primero es el que han manejado ya historiadores que lo han señalado como Sergio Tischler, porque habla de rupturas. La Revolución de Octubre va a ser una ruptura de un régimen, de un sistema que imperaba para esa época, y ahí empezamos, ¿no? La revolución entonces sería lo primero, un rompimiento abrupto de un sistema que para esa época del año 44 ya era obsoleto, ya era caduco, un sistema que se ha denominado de diferentes maneras, ¿no? Es el oligárquico, el sistema cafetalero, el sistema liberal oligárquico, de diferentes formas. Y ese sistema llega a su fin con la Revolución de Octubre. Y ya desde la perspectiva de lo que ocurre ese día, el 20 de octubre también es un elemento histórico de relevancia, explicar que hay una ruptura también. 20 de octubre del 1944. 44. Ya la revolución abarca 10 años, ¿no? La revolución abarca 10 años, exactamente. Entonces justo eso, me imagino que la colega nos puede hablar un poco de cómo no es solo lo que pasa el 20 de octubre, ¿verdad? Que literalmente es un golpe de Estado, y también es el derrocamiento del último presidente liberal, Federico Ponce Báides, sino es un movimiento de 10 años, es una coyuntura muy muy aliento diferente al que ocurre en un solo día, digamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y poder compartir parte de lo que hacemos y parte también de la historia de Guatemala, especialmente este periodo, que es un periodo bastante sensible, que nos demanda repensarnos como Guatemala y a mantener viva esa memoria. ¿Y cómo se mantiene viva? Estudiando parte de esa historia. Entonces, ¿qué significa el 20 de octubre? El 20 de octubre, como decía Salvador, es la ruptura de todo ese cúmulo de cosas que se vinieron acumulando desde los periodos anteriores, principalmente con la última dictadura cafetalera, que fue la de Jorge Ubico, y que ese movimiento aglutinó tanto a maestros como también a la clase obrera urbana, porque fue un movimiento urbano, y que posteriormente se agrupan, como el mismo Galich dice, parafraseándolo acá, que de tanto pánico pasaron al ataque. A ver, una aclaración. A ver. Salvador habla de la caída de Ponce Báides y Lorena nos habla de la caída de Jorge Ubico. A ver, explíquenos esto, por favor, para que todos estemos perfectamente entendidos. Sí, claro. Ubico gobierna Guatemala de 1931 a 1944, específicamente al mes de junio, que es cuando, debido a las diversas demandas de la población, que después de tenerle tanto miedo a esa férrea dictadura, que significó el cierre de espacios políticos de participación y la persecución de mucha de esa gente y otros que se fueron al exilio. Entonces, esos movimientos comienzan a tener más ebullición, principalmente con los estudiantes y los maestros. Y eso llega a su punto culminante en el mes de junio, que es cuando hay manifestaciones y finalmente está la renuncia del dictador Jorge Ubico. Y entonces, posteriormente a esto, se creyó que la situación iba a mejorarse, pero no así con la llegada del primer designado de ese momento, que era Federico Ponce Báides. Entonces, Federico Ponce Báides gobierna Guatemala de junio de 1944 al 20 de octubre, que es el que finalmente se le da ese golpe de Estado, con el movimiento ya donde se le integra ese tercer elemento, que es el gobierno, que es el ejército, pero no el ejército de ahora, sino que el ejército revolucionario, que tuvo una preparación humanista, ese ejército encabezado por Jacobo Arbenz Guzmán, también por Paz Tejada. Entonces estamos hablando de un ejército distinto, que se une con las demandas de los universitarios, de la clase obrera urbana guatemalteca, que posteriormente viene a dar al traste con la dictadura, precisamente esa madrugada del 20 de octubre de 1944. A ver, entonces hay 14 años de la última dictadura cafetalera, liberal,
y luego unos meses que es una prolongación de la dictadura ubiquista, prácticamente las mismas personas, los mismos funcionarios, hasta el 20 de octubre, que es donde se toma el poder por parte de los maestros, de los estudiantes, del ejército. Ajá, sí. Y esto ya posteriormente se reúne la Junta Revolucionaria integrada por Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello, que fue el civil. Entonces, esta Junta Revolucionaria convoca a elecciones, pero primero se prepara todo el andamiaje jurídico para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es la que redacta la nueva Constitución, que es una de las constituciones más modernas para Guatemala y que es incluso mucho más novedosa que la de 1985, podría considerarse así. No sé qué opina Salvador Montúfar. Sí, muchas gracias. Creo que sí, estamos de acuerdo en que la revolución trajo muchos cambios. Por algo es una revolución. Recordemos el concepto, no es solo un golpe de Estado, no es solo un cambiar de gobernantes. Eso ya había una tradición. Los liberales lo habían hecho muchas veces, designaban, golpeaban, derrocaban. Eso no es una revolución. Hay un filme de propaganda de Arbenz que precisamente dice que la revolución comienza cuando se disparó el último tiro. Porque cuando terminan las balas es donde comienzan las transformaciones, ¿no? Sí, es una buena metáfora, ¿verdad? Porque el haber desplazado a Federico Ponce de Baides no garantizaba nada. Simplemente podía haber sido otro recambio más y no. ¿Verdad? Tanto Arbenz como Arévalo estaban conscientes que vivían una época de cambios muy profundos y lo insistían. Teóricamente muchas veces lo decían, ¿no? Que no era solo el golpe de Estado lo que estaba viviendo Guatemala, sino que era una verdadera reforma, una revolución total, que estaban transformándose las bases históricas, económicas, sociales del país y estaban muy conscientes de ello. ¿Cuánto tiempo duró la Junta Revolucionaria en el poder? La Junta asume el 20 de octubre y entrega el poder el 15 de marzo del 45. Al primer presidente electo, Juan José Arévalo. Exactamente. Y digamos, dentro de las principales ejecutorias de la Junta Revolucionaria, ¿cuáles podríamos mencionar? Yo creo que ya mencionaba Lorena el tema del andamiaje jurídico, la convocatoria. La Constitución. Eso es clave, ¿verdad? Porque la Constitución es el síntoma de que algo está cambiando, que es el nuevo pacto social, ¿verdad? Luego hay demasiados elementos concretos que ellos también plantearon en tan poco tiempo, porque hay que reconocer que no tenían mucho tiempo. Yo creo que uno de los logros efectivos de ellos fue haber acelerado mucho el proceso, porque no quisieron quedarse ahí eternamente, ¿verdad? Ni siquiera un año duraron en el poder, sino al contrario. El objetivo de ellos era dar los pasos gigantes para transformar Guatemala, ¿verdad? Además podemos hablar también de la autonomía municipal, la autonomía universitaria. La universidad goza de autonomía desde ese tiempo, ¿no? Totalmente. Otro de los elementos fundamentales de la Junta Revolucionaria, que creo que son 3 gobiernos en realidad los revolucionarios, que se inicia con la Junta Revolucionaria, y uno de ellos es el voto femenino, donde por primera vez se integra a las mujeres, pero eso sí, es el voto femenino de una mujer escolarizada. Pero tomando en cuenta la temporalidad, es también un gran avance, porque por algo hay que empezar, ¿no? Es una base. Entonces, esto conjunto con la Constitución, luego con la autonomía universitaria, la autonomía municipal, la división política de Guatemala, tal y como se conoce ahora también. Entonces, la Junta Revolucionaria sienta la base para los posteriores cambios que va a llevar a cabo los otros 2 gobiernos, que era el del presidente Arévalo y posteriormente el del presidente Arbenz. Entonces, esta Junta Revolucionaria convoca elecciones y ahí es donde resulta, por mayoría
absoluta, podríamos decir, Juan José Arévalo, ¿no? Como presidente del primer gobierno de la Revolución. Es correcto, y como apreciamos, si el 20 de octubre toman el poder estos integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno y las elecciones se practican a principios de diciembre, estamos hablando de que en menos de 2 meses ya había elecciones. No es como ahora que hay que estar esperando convocatorias y dimes y diretes. No, en aquellos tiempos eran muy pragmáticos. Ellos sabían que no podían estar mucho tiempo en el poder porque tenía que convocar de inmediato, convocan y hay candidaturas por todos lados, ¿verdad? Hay una efervescencia política y se nota que el pueblo de Guatemala también está esperando con ansias la posibilidad de participar por primera vez de manera genuina en elecciones transparentes y democráticas. Y es así como bien lo decías, efectivamente, Juan José Arévalo Bermejo, yo siempre recuerdo esa anécdota que menciona Piero Villegas, ¿verdad? Que él dice, Juan José Arévalo, ¿en qué momento ganó las elecciones? Cuando bajó del avión. En el momento que bajó del avión, ahí ganó las elecciones, porque ya lo estaban esperando para eso. Y Arévalo continuó con los cambios revolucionarios. Arévalo continuó con los cambios revolucionarios y los fue profundizando. Ajá. ¿Cuáles serían los principales logros del gobierno de Arévalo, por ejemplo? Vamos a compartir esa respuesta, creo, porque son muchos y son 6 años que le permiten a él esa dinámica, ¿verdad? 6 años es un tiempo considerable y él, como siempre lo hemos dicho, él como buen maestro que era, se fija mucho en el tema educativo, le pone un especial interés al tema educativo, ¿verdad? Entonces, grandes logros de él a la Comisión Nacional de Alfabetización. Él sabe que el país no puede hacer una revolución social si el 10% de la población nada más sabe leer y escribir. Entonces hay que transformar todo, ¿no? Entonces primero el Comité Nacional de Alfabetización, luego el apoyo a la construcción de escuelas rurales, el apoyo a las escuelas normales, ¿verdad? Para formar maestros en todo el país, no solo en algunos cuantos lugares que había en aquel momento. Y obviamente creemos que ese modelo estrella que hizo, ¿verdad?, de las escuelas tipo federación, donde se notó que tenía una gran visión como educador, porque planteó algo bien novedoso y que algunas de las escuelas todavía están funcionando, no como él esperaba, pero sí la idea básica de la educación creo que es fundamental en su gobierno. Ajá, ¿y qué más tenemos, Lorena? Otro de los aspectos fundamentales es el Código de Trabajo. Por primera vez se establece, se lleva a la mesa la regulación de las jornadas de trabajo, considerando que hasta 1944 había funcionado la ley contra la vagancia y también el reglamento de jornaleros. Entonces estamos hablando de que ya se establece la cuestión de las 8 horas de trabajo. Y eso fue muy bien recibido por las empresas monopólicas que estaban establecidas en Guatemala y también por la rancia oligarquía que siempre han mantenido el poder. Entonces, decirle de que a este trabajador que anteriormente no tenía derechos, ahora ya tiene derechos a una indemnización, entonces eso es un logro revolucionario también. También está la seguridad social. El seguro social, que ya hoy la institución no es mala, sino que mala es la administración y la gente que está allí, ¿no? Ajá. Entonces, la concepción es una cuestión. La concepción de la seguridad social y decirle a esa mujer que anteriormente salía embarazada que era despedida, ahora no, se va con un tiempo de pre y un postparto. Y además de eso se le va a pagar esa maternidad que va a estar y que va a estar a la par del hijo, ¿no? Entonces, eso es en sí en donde ya la revolución se va consolidando. Y además de esto tenemos otras situaciones como la creación del INFOP, el Instituto de Fomento de Producción Agrícola. Entonces, que posteriormente ya para el gobierno de Arbenz esto va a ser mucho más, se le va a dar más autonomía y se le va a fortalecer más. Entonces estamos hablando de cambios fundamentales, claro, y de la transformación de Guatemala ya como tal y modernizándola. Bueno, a su momento, pero modernizándola, claro, ¿no? Claro. Los pasos se estaban dando. Bueno, pues hemos visto cómo la Junta Revolucionaria comienza unos cambios y luego el gobierno de Juan José Arévalo los profundiza. Cuando regresemos vamos a trabajar directamente sobre el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y
principalmente nos enfocaremos en lo que viene a ser el más grande de los retos para transformar Guatemala, la reforma agraria. Ya volvemos. Jacobo Arbenz Guzmán gobernó Guatemala de 1951 a 1954. Profundizó la modernización capitalista que estaba desarrollándose ya desde la asunción al poder de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que se aceleró con el gobierno de Juan José Arévalo. Ahora, metámonos de lleno al gobierno de Arbenz. ¿Qué novedades trajo el gobierno de Arbenz? Creemos que si bien el gobierno de Juan José Arévalo fue un gobierno de grandes transformaciones, por supuesto, el gobierno de Arbenz es, como se ha dicho, es el gobierno de la profundización de esas transformaciones. Ya no es solamente continuar haciendo reformas graduales, sino profundizar. Ese es el sustantivo que más claramente define lo que hace Arbenz. Creemos nosotros que cuando Arbenz asume el cargo, el 15 de marzo de 1951, él, su partido y toda la gente que creía en él está convencida de que hay que avanzar. Y el avance se da en varios casos, ¿verdad? El mismo día que él toma posesión, ofrece un discurso a la nación muy profundo, donde habla con mucha claridad de esos cambios que el país necesita. Y a diferencia de ahora que vemos a mucha gente en el ámbito político haciendo promesas electorales, el presidente Arbenz va con un programa de gobierno muy claro, muy definido y pragmáticamente establecido. Por ejemplo, él plantea que hay 3 objetivos de su gobierno y son muy claros. El primero de ellos es que Guatemala deje de ser un país dependiente, sobre todo en el ámbito económico, para convertirse en un país independiente. El segundo objetivo es muy claro también y es que Guatemala deje de ser un país feudal, para esa época todavía era un país feudal, y que transite hacia la esfera de la modernidad capitalista. Y el tercero, tal vez el más importante, que estos objetivos solo se pueden lograr si van en beneficio de las grandes mayorías. Entonces está bien claro lo que él quiere hacer. Y yo creo que la colega Lorena nos puede profundizar en cómo él iba a llegar a presentar este plan de gobierno a la nación y que dejara de ser solo eso, simples promesas, para convertirse en proyectos concretos. Sí. Parte de estos 3 puntos fundamentales que se planteó se tradujeron en 4 ejes, en 4 proyectos fundamentales. El primero fue la reforma agraria, que es el, creo que vamos a profundizar, que fue el corazón en sí del gobierno de Arbenz. La reforma agraria pasa al Congreso de la República y es aprobada en junio de 1952. Y la reforma agraria lo que pretendía era estrechar ese gran abismo existente y que es uno de los problemas más fundamentales que Guatemala arrastra desde la época colonial, que es el problema de la tierra. Entonces esa situación de latifundio, esa gran concentración de tierras en pocas manos y las peores tierras en manos de la gente que las hace trabajar. Entonces ese era el eje fundamental del gobierno de Arbenz. Entonces es aprobada en junio del 52 y se benefició aproximadamente a 100,000 familias, ¿verdad? Entregándoles tierras para que las echaran a andar. Pero la reforma agraria trae en sí también implementar otras instituciones que iban a apoyar, que iban a coadyuvar, que así lo hicieron, a ponerla en marcha y en sí a
llegar a la gente donde tenía que llegar. Entonces, dentro de ellos estaba el Departamento Agrario Nacional, conocido como DAN, y el que se apoyaba también en los comités agrarios locales, que eran los que hacían las denuncias de las tierras ociosas. Y estas tierras no iban a ser totalmente expropiadas, sino que se iban a comprar en su justo precio, no en el precio en que las empresas querían venderlo o los latifundistas querían venderlos, no en el precio de mercado, sino que en el precio con el que estaban registrados. Entonces era ahí donde estaba donde ya no les gustó, y entonces eso lógicamente hizo que se fueran profundizando más esas contradicciones, aparte de problemas que habían, ya problemas que se arrastraban en el campo desde hacía casi siglos. Esto no se podía, la reforma agraria no se puede entender si no vemos también los otros proyectos que la acompañan, porque como es la modernización del agro guatemalteco y la modernización de Guatemala, entonces si se moderniza el campo, entonces se va a lograr un desarrollo económico de esas mayorías, entonces lleva una lógica. Y si Guatemala está como está hoy, con la cuestión de problemas muy graves de la electricidad, y vemos que hay una criminalización hacia los líderes sociales, y principalmente en la costa sur lo vemos hoy en día, ¿no? Con la cuestión de la electrificación. Entonces, en ese momento también era la empresa eléctrica, la Bonansher era una subsidiaria de una empresa norteamericana. Entonces, había que crear una empresa nacional de electrificación, y eso se iba a hacer por medio de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá, que utilizaba el lago de Amatitlán como embalse y el río Jurún y el río Marinalá para echarla a andar. Y hasta hoy en día funciona. Y entonces lo que se pretendió en ese momento era traer electrificación a la zona industrial, que está ubicada hoy sobre la avenida, lo que hoy es la avenida Petapa, en ese momento el camino viejo hacia Petapa, que es donde hasta hoy en día funciona una zona industrial, ¿no? Muy, muy clara. Y además de esto, dar electrificación doméstica a los municipios, a los departamentos de Zacatepeques, la parte sur del departamento de Guatemala y parte de Escuintla, a un justo precio. Entonces, ahí estamos viendo que se está creando esa industrialización. Luego de la hidroeléctrica, también se plantea la carretera al Atlántico, tomando en cuenta de que era uno de los monopolios que tenía en sus manos también la IRCA con los ferrocarriles, y entonces que cobraba por el transporte de los productos precios onerosos. Entonces, si hay una empresa ferrocarrilera que pone los precios que a ellos les da la gana, entonces ¿por qué no tener una carretera nacional? Entonces se emprende otro de los proyectos más ambiciosos, que fue la carretera al Atlántico. Y esa carretera al Atlántico, pues bueno, inició a construirse. Se construyó gran parte de la apertura de caminos, la voladura de montaña, comprar las estructuras para los puentes. Ya cuando llegan los gobiernos contrarrevolucionarios, tenían la mesa puesta. Entonces ya el trabajo más fuerte estaba hecho. Entonces ellos vienen a culminar, y se culmina finalmente en 1959. Y esto también lo que pretendía era abaratar los precios del traslado de los productos del interior del país hacia la ciudad de Guatemala. El otro proyecto es el puerto, y el puerto nacional, el puerto Santo Tomás. Entonces es un puerto de origen colonial, pero ¿quién monopolizaba la entrada también de los productos acá por medio del puerto? Era Puerto Barrios, y era la United Fruit Company, la empresa frutera. Entonces, estamos viendo de que hasta hoy en día seguimos siendo un país ocupado. En ese momento era mucho más agudo, pero todo esto era con el fin de modernizar Guatemala. Pero aparte de eso, era
cómo crear ese mercado nacional. Ya los campesinos tienen tierras, había que echarlas a andar también, había que acompañarlos en el proceso de tecnificación, para eso estaba el Infop, había que comprar las semillas, comprar herramientas, y el trasladar esa producción y crear ese mercado interno. ¿Y dónde se guardaban esos productos? Había que traerlos a la ciudad para comercializarlos, y para eso estaban los silos, ¿no? Entonces, es ver un proyecto capitalista mucho más amplio para la modernización del país. Estamos viendo logros bastante significativos, ¿no? Ahora, la película es una película de propaganda sobre la reforma agraria, pero es bastante agresiva, ¿no? Es muy crítica sobre algunos aspectos de la realidad del agro en Guatemala. Es correcto. Yo creo que sin lugar a dudas eso del ámbito crítico es de tomar muy en cuenta en esa película. Porque no se trata nada más de contar que van a hacer la reforma agraria, que van a distribuir la tierra, sino se van con una teoría así bien aguda de por qué está la situación de Guatemala así. Y señalan a los latifundistas, a los grandes finqueros, los señalan de ser unos grandes explotadores, por ejemplo. Y no se andan con miramientos, sino de una vez van, muy agudos. Yo de alguna manera creo, ahora lo podemos ver, que 65 años después, ¿verdad? Yo creo que sí pusieron el dedo en la llaga, pero estratégicamente eso no fue correcto, porque al hacerlo de esa manera empujaron al grupo propietario a la defensiva, porque yo creo que hubiera podido ser más técnico todo, ¿verdad? O sea, hacerse el proceso, la distribución de tierras, porque en casi todas partes del mundo se hicieron reformas agrarias, ¿verdad? Taiwán, Corea, qué sé yo. Y en Guatemala no era la excepción, pero al hacerlo de esa manera tan crítica, yo creo que sí pusieron al sector poderoso contra la pared y lo obligaron a reaccionar. No digo que por la película, porque hay otras cosas más fuertes, pero el mensaje que la película traslada sí es bien fuerte. Para esa época, imaginémonos cómo pudo haberse sentido de ofendida la clase tradicional cafetalera, por ejemplo, los grandes latifundistas, cuando se les señala de ser explotadores y todo eso, porque pues directamente, ¿no? Esa película circuló por todos lados y se vieron señalados, y creo que sí no les pareció para nada la idea. Y el señalamiento hacia los campesinos, ¿no? Es decir, la reforma agraria se va a hacer para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Eso es fundamental. Y obviamente le están dando algo fundamental de la revolución, que era el sujeto social, el campesino. Ahí está clarísimo en la película, ¿no? Porque están hablando no solo de que se va a distribuir la tierra, sino quién va a ser el beneficiado. Y ahí se mira la alegría de la gente, cómo se reúnen en los comités locales y la gente feliz de que lleguen las autoridades de aquí de la ciudad, los están recibiendo muy bien. Y obviamente esa parte sí es clara, porque hay gente que va a recibir esos beneficios, ¿verdad? Ahora, el puerto Santo Tomás de Castilla, la carretera del Atlántico, la presa Jurumarinalá, la reforma agraria para las tierras ociosas, y hay estas víctimas, pongámoslos así entre comillas, son las grandes empresas estadounidenses. También. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante estos cambios que estaban ocurriendo en Guatemala? Yo creo que Estados Unidos no se esperaba esos cambios, porque ellos habían tenido muy buenos negocios y muy buen trato con todos los presidentes anteriores. Y entonces vivieron una luna de miel, ¿verdad? Que va desde la época de Estrada Cabrera en adelante. Bueno, desde antes, ya con algunos negocios a finales del siglo XIX. Y simplemente ellos sabían que tenían la sartén por el mango. Las grandes industrias, las grandes empresas estadounidenses estaban muy bien posicionadas acá. Se les habían dado una serie de dádivas, concesiones y todo, y pensaron que la revolución iba a ser algo que simplemente iba a cambiar el modelo político y todo, pero que no se iban a meter con ellos, ¿verdad? Ahora, cuando ya las palabras de Arbenz en el discurso del 15 de marzo del 51 está hablando de la independencia económica, ya no solo es de discurso, sino es vamos a ejecutarlo, y como bien lo decía Lorena, es con el modelo capitalista de competencia.
Porque muchas veces recordemos que se le señala a Arbenz por la clásica consabida del comunismo, pero el capitalismo de competencia es lo que está haciendo él, ¿verdad? Es un mensaje claro. Si el puerto está detentado en manos de los estadounidenses, vía la IRCA, ¿qué hacemos? Competir con ellos, con otro puerto. Si el monopolio es por la vía de las líneas férreas, hagamos una carretera. Si el monopolio está en manos de ellos con la electricidad, hagámosles una hidroeléctrica nacional. Es decir, no se sale del modelo capitalista. Y a pesar de eso, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no lo ve así. No lo ve como un modelo más de competencia, que estaban súper acostumbrados ellos a eso, sino lo ve como una afrenta, como una ofensa, y por eso viene todo el desprestigio con el tema del comunismo. También no lo podemos ver de manera aislada, sino que en el marco de la política internacional, con la cuestión de la Guerra Fría en su momento. Entonces, la Guerra Fría, Guatemala, un país que siempre ha estado en el patio trasero de Estados Unidos, cómo se atrevía a hablar de reforma agraria, cómo se atrevía a decir seguridad social, en cuestiones también de darle derechos a los que nunca habían tenido derechos. A ver, Lorena, entonces, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es ese enfrentamiento a nivel internacional que hay entre los países comunistas, de tinte comunista, encabezado en ese momento ya por la Unión Soviética, China, y acá viendo que estamos en el bloque capitalista, es representado por Estados Unidos. Entonces, la Guerra Fría que divide al mundo en esos dos polos, el mundo capitalista y el mundo socialista. Entonces, estas acciones que son bien capitalistas que estaba emprendiendo el gobierno de Arbenz, solo que con un tinte social, entonces fue tildado de comunista. Y entonces la reacción fue bastante fuerte, tanto así que Guatemala se convirtió con el plan piloto para América Latina de demostrar de que si se atrevían a pensar de una manera social, la situación iba a ser de que la invasión, el derrocamiento del presidente Arbenz y de una manera bastante inhumana, ¿no? Porque la forma en que es sacado de la presidencia, que es derrocado, obligado a renunciar, y también instaurar en Guatemala desde 1954 ese largo periodo casi oscurantista que llega de 1960 al 96 con ese largo conflicto armado interno, que en realidad fue una guerra, ¿no? Entonces, cómo esa ruptura que hay en el 54 cambió el destino de Guatemala, y hasta hoy en día seguimos arrastrando parte de esas consecuencias. 1951 a 1954 quiere decir que solo la mitad del periodo que debió haber tenido el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán duró, ¿no? Fue abruptamente cortada las transformaciones y las grandes conquistas pues no pudieron ser borradas así de un plumazo, pero sí hubo una regresión, sobre todo en el sistema político, ¿no? Es decir, pasamos de 10 años de democracia a un sistema autoritario. A partir de la contrarrevolución del 54 podemos hablar que hay un proceso de autoritarismo, de militarización de la sociedad, de represión para las manifestaciones, de coartar la libertad de expresión, de señalar a los enemigos como enemigos internos, acusándolos siempre con el San Benito del comunismo, ¿no? A ver, concluyamos entonces, por favor, para hacer un balance general de la Revolución de Octubre y específicamente de la reforma agraria. Bueno, yo creo que esta última intervención debe ser para eso, para ir cerrando el tema en cuanto a que la revolución es inconclusa. Es una revolución que no termina sus objetivos, porque de hecho los revolucionarios pensaban que al terminar el gobierno de Arbenz las cosas iban a
a profundizarse más todavía. Iba a venir una etapa donde el capitalismo se iba a desarrollar de una manera muy fructífera, porque se esperaba, por ejemplo, con el tema de la reforma agraria, que los antiguos campesinos, los arrendatarios, los explotados, etcétera, se convirtieran en granjeros prósperos. Ese era el objetivo, ¿verdad? Ver a Guatemala convertida en un país, en una nación productiva en el agro, pero que también trajera como consecuencia un desarrollo de la industria. Y eso no lo vieron ni siquiera los mismos dueños del poder en esa época, tanto local como internacional, porque dentro del plan de la reforma agraria, cuando uno lo analiza, ahí se ve que el objetivo, además de traer el beneficio de las grandes mayorías, era industrializar a Guatemala. Y no se podía industrializar un país cuyas capas medias eran tan exiguas, tan pequeñas, ¿verdad? La industrialización va de la mano del mejoramiento económico, el bienestar de la sociedad, etcétera, y se esperaba que en ese tercer gobierno de la revolución se vieran ya esos frutos, ya una capa media fuerte en el agro, ya, como decíamos, granjeros prósperos por todos lados y todo, pero al finalizar abruptamente el proyecto revolucionario el 27 de junio con la caída de Arbenz, todo se vino abajo. Yeah. Y en su lugar viene el autoritarismo, ¿verdad? Yeah. Bueno, pues muchas gracias a Lorena Miguel Coronado y a Salvador Montúfar por habernos acompañado, por habernos ampliado ese panorama sobre la Revolución de Octubre, sobre esos 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura, como dijo el gran poeta Luis Cardosa de Aragón. Y entonces, pues esperamos que nos sigan acompañando en los próximos programas. Vamos a seguir tocando temas de la historia de Guatemala, de la antropología y de la arqueología, también de la archivística, porque son los temas que atañen a la Escuela de Historia y son los temas que queremos compartir con ustedes y discutirlo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Luego de la abrupta interrupción del proceso revolucionario guatemalteco, condujo a una serie de acontecimientos que marcaron profundamente la historia del país y de los que aún hoy en día no se recupera. La primavera del 44 sigue presente en la memoria histórica del pueblo que continúa su lucha por un mejor país. Les agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima transmisión de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.